Eh, Antes que todo, me presento para quienes no me conocen, yo soy Eduardo Matuna, soy el socio responsable de la práctica laboral de Ferrer Abogados. Hoy me acompañan de mi equipo Adriana Figueredo, que es asociada senior de la práctica laboral, y Ana Chauri, que es asociada también de la práctica laboral. Y un poquito como introducción, hace un par de meses arrancamos un ciclo de webinars donde hablamos de temas generales de interés. Eh, en esta oportunidad, por el interés y las consultas que estamos viendo de clientes y amigos, nos pareció importante hablar de un par de temas que vienen o que están actualmente siendo impulsados por el gobierno, por el Ministerio del Trabajo más puntualmente. Eh, y no, y bueno, en esa línea hoy tenemos dos invitados especiales que nos van a hablar, como se dice, desde la cocina de estos temas, porque son justamente las autoridades que están impulsando estos cuatro temas de los que vamos a hablar. Por un lado tenemos a Héctor Legal, que es director del Registro Obrero Patronal, y por el otro lado tenemos a Wilberto Tazú, que es director general de Empleo del Ministerio también. Antes que todo, antes de arrancar y darle paso a las autoridades, por un lado quiero agradecer al ministerio, a la ministra, a Héctor y a Wilberto por la predisposición de siempre para generar estos espacios para conversar con las empresas y con el público en general de temas de relevancia. Sabemos que estos espacios son importantes, estos espacios de conversación con las autoridades son muy importantes. Y que estos temas, como dije, generan bastante interés y hay varias dudas sobre la implementación en general de algunos de estos temas. Entonces, en línea también con eso, como sabemos que van a haber muchas preguntas, pedimos que vayan incluyendo todas sus preguntas a la sección de preguntas y respuestas de esta sesión de Zoom para que al final de toda la charla y en función al tiempo con el que dispongamos al final, vamos a ir respondiendo la mayor cantidad de preguntas que podamos, ¿sí? Hay que entender de que estamos un poco limitados de tiempo, porque es una agenda bastante ambiciosa. Y también en esa línea pedimos también que las preguntas sean preguntas genéricas y no de casos específicos, porque si no, no vamos a lograr terminar terminar de abarcar la mayor cantidad de preguntas. Así que bueno, sin más preámbulos, le doy el paso y la palabra a Héctor y a Wilberto. Buen día a ambos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos hoy. Buen día, Eduardo y el equipo de Ferrere. Muchas gracias por el espacio. Wilberto Otazú desde acá a disposición. Le cedo la palabra a mi colega y amigo Héctor Legal. Muy buenos días para todos, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Wilberto y un gusto estar aquí con el estudio jurídico de Ferrer y con todos los participantes que nos están escuchando, viendo y sobre todo prestando atención en lo que vamos a decir que queremos transmitir un poco los nuevos ajustes, los nuevos campos, las nuevas innovaciones que estamos dando o que estamos implementando desde el Ministerio de Trabajo. Bueno, o sea, sin más preámbulo, entonces me gustaría iniciar. Como bien lo dijo Eduardo, tenemos una agenda un poco ambiciosa, queremos abarcar de varios temas. Me gustaría hacer un poco un resumen a nivel teórico, como dirían los académicos, una cuestión un poco doctrinal, una cuestión un poco conceptual, para después irnos a una cuestión un poco práctica, principalmente en el nuevo tema que sí nos está causando un poco
de cuestionamiento, que es el proceso de las comunicaciones de liquidaciones de salario. Bueno, antes de hablar propiamente de lo que son las comunicaciones de salario, me gustaría también hablar del proceso en sí de la aplicación de multas. Sabemos que en el mes de febrero de este año entraron en vigencia las multas por incumplimientos en el registro obrero patronal de las comunicaciones establecidas en el decreto 1989. Anterior a ese tiempo, a este periodo, hemos fijado un periodo de regularización laboral donde básicamente se suspendió la aplicación de multas. Ese periodo concluyó en diciembre y a partir de enero se empezaron a aplicar las multas por los incumplimientos ya establecidos conforme a las nuevas reglas que establece el decreto 1989. Y sobre este punto quiero hablar ya de antemano de la presentación, así como en todas las presentaciones que voy haciendo, es que estamos en un proceso de modernización, de simplificación en sí de todas las acciones del registro obrero patronal. Y durante este proceso, la intención del ministerio es que los empleadores puedan cumplir con las obligaciones eh, emergentes, y no es la intención del ministerio fijar multas en este periodo de transición, ¿verdad? De ahí un poco que las multas que están hoy vigentes son las multas que siempre estuvieron vigentes por obligaciones que ya vienen llevándose a cabo desde el 2018, que fue cuando se crea, por así decirlo, o se establece la obligación de hacer estas obligaciones a través del sistema REOP. Entonces, haciendo esa aclaración, es importante mencionar que el decreto 1989 establece varias obligaciones en el registro, ¿verdad? Patronal. El primer punto es la obligación de inscribirse como patronal y a partir de allí inscribir también las sucursales, que es una obligación y que existía desde hace tiempo, y también algunas otras obligaciones como las comunicaciones de entrada de trabajadores, salidas, permisos, preavisos, enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, etcétera. Esas obligaciones, que son obligaciones que continúan del periodo anterior, son las obligaciones que hoy el ministerio aplica una sanción por el incumplimiento. Una sanción que va de un jornal a 3 jornales según el periodo o la fecha en que se produzca esa infracción y se comunica al ministerio de manera atrasada. Vale decir que las multas se van aplicando de acuerdo al criterio de si el hecho el hecho puede deberse a a un caso en particular de un trabajador, como el cumplimiento de una sanción para un trabajador en particular, una entrada o una salida que va para un trabajador en particular, o si el hecho se deviene a una cuestión que es eminentemente atribuible a procesos internos dentro de la empresa, es decir, una inscripción patronal, por ejemplo, donde la multa se aplica por empresa y no por trabajador. Lo mismo en el caso de las presentaciones de planillas laborales. Em, Estamos en una etapa, como les mencioné, de transición. Estamos introduciendo nuevos botones dentro del sistema de REOD, que implica un poco aprendizaje, que implica un poco de esfuerzo de ir aprendiendo y entendiendo, y un poco también de rememorar las prácticas que estamos haciendo dentro de las empresas. Así que en los últimos tiempos se han agregado dentro del sistema de REOD, en sintonía con el decreto 1989, algunas nuevas comunicaciones, como la comunicación de guarderías, en lactancia, la actualización de datos de los empleados del trabajador y las comunicaciones de aguinaldo, y recientemente las comunicaciones de liquidaciones de salario. Son obligaciones que están establecidas en el decreto que deben cumplirse, que deben cumplir los empleadores en comunicar al Ministerio de Trabajo, lo cual no obsta eso de que evidentemente los empleadores deben dar cumplimiento a estas cuestiones en el ámbito laboral. O sea, vale decir, hoy fijamos como una obligación comunicar las liquidaciones de salarios en el Ministerio de Trabajo, pero eso no obsta que el patrón necesariamente debe contarnos más luego con la liquidación de salario que lo viene haciendo desde hace tiempo. Entonces, estas multas que hacen alusión a nuevas comunicaciones, a nuevos procesos, hoy todavía no entraron en vigencia. O sea, ¿qué significa eso? Que hay obligación de comunicar, hay un periodo, hay un plazo para ir presentando en forma ordenada, pero el incumplimiento de ello nos va a arrojar una sanción administrativa por parte del ministerio por de pronto, ¿verdad? O sea, queremos que la gente pruebe, realice las pruebas dentro del sistema REOP,
se vaya acostumbrando, se vaya haciendo los aprendizajes sin la premura de hacerlo en forma rápida, en forma un poco ansiosa y por ese caminar de la ansiedad caigan en errores que después tengamos que hacer varios esfuerzos para ir rectificando. Entonces aquí, en esta primera presentación, les muestro todos los incumplimientos que eventualmente pueden ocurrir a hoy, de acuerdo a los botones que están establecidos dentro del sistema REOP y cuáles son pasibles de multa. Eh, los que no son pasibles de multa no significa que no se va a cumplir. Es más, creo que es el momento oportuno para ir hacia atrás e ir a regularizar estas situaciones como de repente las guarderías o las salas de lactancia, que muchas veces a lo mejor ya teníamos habilitado de facto, pero muchas veces a lo mejor faltaba seguir con el procedimiento de rigor ante el Ministerio de Salud que habilita las salas de lactancia o el Ministerio de Educación que habilita las guarderías o los espacios donde van a estar los chicos. Entonces, la idea un poco de esto también de ir generando ya conciencia antes de llegar a una etapa donde se tenga que sancionar o aplicar algún tipo de medida. Las multas se están generando ahora en mayo ha concluido el proceso de presentación de planillas laborales. Muchas empresas por errores, a lo mejor por carga operativa, cayeron en la presentación tardía de esas planillas o no presentaron. Entonces, el sistema en sí o el ministerio a través de su sistema le aplica la multa correspondiente. Las multas están fijadas en el decreto. La multa puede ir en el caso de que sean comunicaciones de 1 a 3 jornales según el tiempo. En el caso de que sean inscripciones patronales van de 10 hasta 20 jornales. En el caso de presentación de planillas va de 10 a 15 jornales. Esas multas se pueden pagar en forma fraccionada o también se pueden pagar al contado. Para llegar a un fraccionamiento de esas multas existen algunos requisitos. El proceso en sí de generación de esas multas se realiza directamente a través del sistema de REOP y los requisitos son de una entrega inicial del 20%. El plazo varía según el monto total de las deudas en concepto de multas. Si hasta 100 jornales, un poco más de 10 millones se puede fraccionar en 5 cuotas. Si es más, se puede fraccionar hasta 12 cuotas. Em, Estas multas, una vez que se haya hecho la solicitud, tiene un periodo de 48 horas para confirmar y hacer la entrega inicial y a partir de ahí seguir con el calendario de pago. Los pagos se realizan a través de la red Infonet o a través de la caja aquí del ministerio. Es importante mencionar que cuando se realiza un fraccionamiento no está previsto volver a hacer otro refinanciamiento de ese mismo financiamiento que ya se hizo, ni tampoco hacer otro fraccionamiento sobre un fraccionamiento ya realizado. Es decir, que es importante tener a la vista todas las obligaciones que están incumplidas, tener a la vista todas las multas y de una vez hacer un paquete completito y de acuerdo al monto que arroja, hacer ese fraccionamiento. Siempre y cuando el monto en sí que arroja de esa suma de esas multas sea igual o superior a 20 jornales, es decir, las multas que sean por encima de los 2.152.540 guaraníes son las que pueden fraccionarse. El resto se tendría que haber un mecanismo para realizar el pago de manera al contado. Bueno, eso quería comentarles en lo que respecta a multa, porque realmente existen muchas consultas respecto a las liquidaciones de salario, principalmente si es que se va a aplicar un tipo de multa por el incumplimiento. Y ante esa pregunta, conforme a este cuadro, la respuesta es no. O sea, queremos que se comunique, sí, queremos que se puedan realizar todas las comunicaciones salariales, también los aguinaldos que quedaron pendientes del año pasado y también instamos a que este año también se puedan ir realizando los pagos correspondientes, pero no se fijó todavía la entrada en vigencia de una multa por ese incumplimiento, lo cual da tiempo, da bastante eh, tiempo como para poder organizar nuestras tareas y no caer en algún incumplimiento después. Bueno, el tema que en sí también nos exige un poco de mucha atención es el nuevo proceso que hemos establecido sobre las liquidaciones salariales. Estas liquidaciones salariales forman parte de lo que es una de las nuevas comunicaciones que va estableciendo va introduciendo el decreto 1989. Pero sabemos que las liquidaciones de salario
forman parte también de algo muy importante que es lo que establece el Código de Trabajo, que son el libro de salario. O sea, en el código se establece de que, por un lado, el cálculo de las horas extraordinarias, que es consecuencia de haber pasado la jornada ordinaria, debe registrarse en el libro de salarios, igualmente los salarios propiamente dichos. Los libros laborales que siempre se venían haciendo en una versión física, en un formato papel, queremos ir introduciendo una versión digital a una versión electrónica. Y para llegar a ese cometido necesariamente necesitamos de datos. Los libros laborales que todos conocemos, que siempre se vinieron haciendo en formato papel, son tres libros de sueldo y jornales, el libro de vacaciones y el libro de registro de empleados. Esa información que está en los libros es la información que hoy queremos que esté disponible en los sistemas informáticos, o sea, en esta era de la tecnología, en esta era de la información. Ya no queremos irnos al papel, sino queremos irnos a los medios electrónicos, pero en los medios electrónicos se exigen datos, se exige que se pueda recolectar información y de hecho si nos ponemos a analizar un poco en estos últimos tiempos, había una doble registración en el sentido que teníamos los libros laborales y al mismo tiempo también teníamos datos en el registro obrero patronal de entrada, salida de todos los trabajadores y también datos salariales que se transmitía a través de la presentación de planillas laborales. Entonces, en ese proceso de generación automatizada, en ese proceso de generación de los libros en una versión electrónica, necesitamos datos y un dato muy importante son los salarios. Los salarios que vienen de la liquidación correcta de esos salarios. Y ahí queremos aprovechar el momento y introducir dos conceptos muy importantes. Por un lado, cómo liquidar un salario, cómo hacer esa liquidación de salario, que de hecho no es nada nuevo, no es nada que el ministerio hoy va a reglamentar o que el ministerio hoy va a dar a conocer, es algo que en el día a día ya los gestores de recursos humanos, los contadores, los profesionales saben cómo se debe liquidar un salario. Entonces, lo que buscamos es que esas liquidaciones que tradicionalmente lo hacíamos en un formato papel o en un sistema, en una base de datos de nuestras organizaciones y que después se tendría que hacer un resumen y remitir al ministerio a través de una planilla electrónica, hoy se pueda transmitir a través del sistema REOT en forma ordenada y sobre todo en forma parcelada. Las planillas electrónicas eran una planilla amplia, con muchos datos, con mucha información que recababa datos de todo un año. Hoy buscamos recabar información en la medida que van ocurriendo los eventos, un permiso cuando ocurre, una ascensión cuando ocurre, las vacaciones cuando ocurre y los salarios al momento en que se van a ir pagando. Pero para llevar a cabo esas liquidaciones de salario, es importante hacer una buena liquidación de esos salarios e instrumentarlos en el documento que establece el Código Laboral, que es donde debe instrumentarse, ¿verdad? Que es el recibo de liquidación de salario, donde se tienen en cuenta varias cuestiones, ¿verdad? Como el salario por el cual el trabajador eh, ha convenido con el empleador, el salario básico, el salario que le corresponde por esa prestación del servicio, las jornadas trabajadas, la suma a la que tiene derecho además del salario básico propiamente dicho y los descuentos. Y no quiero profundizar mucho en lo que es la parte conceptual, pero sí quiero dar algunos tips importantes al momento de hacer una liquidación de salario, porque realmente una correcta liquidación de salario, por un lado, estamos cumpliendo con nuestra obligaciones como empleador. También sabemos que el salario en sí tiene una conceptualización, aparte de económica, también una conceptualización emocional. A nuestros trabajadores les gusta recibir el salario que corresponde o por lo menos el salario que esperaban y ahí buscamos un poco lo que en recursos humanos se conoce como ese proceso de retención de los trabajadores. Entonces es importante liquidar bien el salario, por un lado por una cuestión emocional, por otro lado por una cuestión económica, pero también por un lado desde el punto de vista de los aportes a la seguridad social. Entonces tenemos que mencionar que el salario se define en el Código Laboral y también se define en la Carta Orgánica del IPS que está incorporada dentro del Código Laboral. Entonces, el salario, bien sabemos que esa remuneración que recibe el trabajador como contraprestación del servicio que da un empleador. Ese salario se amplía otra vez y se clarifica mejor en la Carta Orgánica del IPS, esa conceptualización, diciendo que dentro del concepto de salario, los efectos del aporte incluye también, aparte del salario básico, el salario en especie, las regalías, las horas extraordinarias, las comisiones, los sobresueldos, las indemnizaciones y todo lo que en sí tenga un carácter de remuneración normal dentro de la empresa.
Y en ese proceso también es importante mencionar que no constituye un salario los gastos de colaciones que se dan para el cumplimiento del contrato, las transferencias, los gastos de movilidad, etcétera, que muchas veces se dan dentro de los contratos y que muchas veces conocemos también como viáticos, ¿verdad? Que en cierto modo no forman parte del salario. Y la recomendación un poco de parte del ministerio es que incluir dentro de las liquidaciones de salario y también dentro de las comunicaciones de estas liquidaciones de salario aquellos conceptos que evidentemente tengan una connotación salarial propiamente dicha. Eh, es importante mencionar que el salario es libre, las partes pueden fijar un salario, pero ese salario en ningún momento puede ser inferior al salario mínimo. El salario mínimo fijado para actividades diversas no especificadas, en el caso que sea alguna actividad ya previamente identificada, una actividad escalonada y reglamentada por el Ministerio de Trabajo, debe considerarse ese tipo de actividad. Aquí les dejo la lámina mientras que hago las explicaciones. El salario mínimo para actividades diversas no especificadas, tomando en cuenta la jornada diurna y la jornada nocturna. Esto es lo que rige hasta hoy. Sabemos que el próximo mes el salario mínimo está previsto que tenga una variación. Entonces ahí igualmente se van a ir haciendo las variaciones correspondientes, pero la idea un poco aquí es entender el concepto y sabemos que el salario de un trabajador en una jornada diurna no es el mismo que un trabajador que está en jornada nocturna. El nocturno tiene un recargo del 30%, por el cual también se debe hacer aportes al IPS. Y también les muestro el caso del salario por hora, en el caso de los contratos que son a tiempo parcial y el salario se fija por las horas trabajadas. Entonces es importante también tener en cuenta que al momento de hacer estas liquidaciones de salario se debe tener en cuenta las jornadas de trabajo. Más adelante les voy a mostrar en forma práctica, en forma operativa, en la versión manual de cómo hacer esta liquidación de salarios, que también ya va a servir para tener un poco una idea de este proceso de liquidaciones de salario. Importante tener en cuenta los días trabajados, porque el salario se hace en función a los días trabajados, o eventualmente si el contrato es por pieza o tarea realizada, también se tiene en cuenta ese tipo de contrato. Entonces es muy importante que al momento de hacer la liquidación se tenga en cuenta la modalidad contractual, tomando en cuenta los días trabajados y evitando de repente algún tipo de error que muchas veces se comete de realizar descuentos indebidos cuando muchas veces no corresponden a lo que son los días trabajados. Y eso le voy a estar explicando mejor en lo que es el punto de descuento. Aparte del salario mínimo o el salario básico, que nunca debe ser menor, el salario mínimo, el trabajador puede tener otras remuneraciones, como el caso de las comisiones, el caso de las horas extras, que si es nocturno es el 50% y si es, perdón, si es diurno es el 50% y si es nocturno va a ser el 100%, y algún tipo de gratificación o remuneración que pueda convenir con el empleador o que se haya fijado en los contratos colectivos de condiciones de trabajo. De modo ilustrativo, tenemos aquí unos ejemplos que son los mismos también que teníamos dentro del sistema de RON, como los casos más frecuentes que se dan de conceptos salariales. Importante mencionar que el feriado es también un concepto que buscamos hacer especial distinción, sabiendo que el código establece que en los días feriados el pago es doble. En mayo hubieron 3 feriados, ahora en junio tuvimos un feriado y hoy en día como la economía cada vez está más exigente, el mercado laboral en sí ofrece más oportunidades, sabemos que hay trabajadores que tienen la oportunidad de trabajar o quizás la obligación, si lo vemos de otro punto de vista, de trabajar los días feriados, entonces en función de lo que establece el Código de Trabajo le corresponde una remuneración doble por ese día trabajado. En ese documento, en ese recibo de las liquidaciones de salarios, además de los ingresos a mano hora trabajada, también se van consignando los descuentos. Y esos descuentos están citados en el Código de Trabajo, como las indemnizaciones que se hacen por daños ocurridos por el empleador, el anticipo del salario, las cuotas sindicales, el pago de descuentos por cuotas sindicales o mutualistas, etcétera, siempre cuando haya una autorización del trabajador y también cuando exista una orden judicial por un embargo, una prestación alimentaria o otro mandamiento judicial. Aquí es importante mencionar una cuestión, una consulta que siempre la gente menciona en el caso del trabajador tuvo ausencia o en el caso que el trabajador ya tenía una suspensión, si esa ausencia o esa suspensión
se consigna en el recibo de salario como un descuento, ¿verdad? Básicamente, si nos vamos a analizar el hecho en sí, no es un descuento porque realmente el código establece cuáles son los conceptos de descuento y la ausencia en sí no es un descuento, ni tampoco la subvención es un descuento, sino que más bien sería un día no trabajado, ¿verdad? Si le aplicamos una sanción de un día sin goce de sueldo a un trabajador, en lugar de trabajar, por ejemplo, 30 días, ese trabajador debe un salario por 29 días, porque un día no vino a trabajar, sea por la suspensión o sea por la ausencia. Estas planillas de liquidaciones de salario, para el caso de las empresas grandes o para el caso de las MIPIMES que instamos un poco a que puedan utilizar en su versión manual, tienen un periodo de presentación. Sabemos que los salarios se pagan a fin de mes o los primeros días de cada mes, pero por una cuestión organizativa de evitar que nuestros sistemas colapsen y generar un poco de psicosis entre todos los usuarios, de tener una fecha única de presentación, queremos tener un calendario de presentación que va de acuerdo al número patronal. Hoy estamos instando a que se carguen retroactivamente todas las comunicaciones salariales, inclusive del mes de enero de este año, pero básicamente también sabemos que en la medida que la gente se va sumando a esto, queremos que se realice en forma ordenada, entonces tenemos un calendario donde se comunican las liquidaciones de enero en marzo, en febrero en abril, ahora que estamos terminando mayo, en sí la fecha para presentar estas liquidaciones sería en julio. Tomamos una fecha bastante amplia, son casi 2 meses después del pago del salario, o por lo menos la liquidación de esos salarios, y más de un mes después de haber hecho el aporte de IPS, tomando en cuenta los vencimientos de las planillas de IPS, ¿verdad? La intención aquí es tener información de los empleadores para construir un registro obrero patronal y al mismo tiempo cumplir con lo que establece el Código de Trabajo respecto a los libros laborales. Pero básicamente, en sí, el objetivo de toda esta información que los empleadores van transmitiendo de la relación obrero-patronal es tener registros. Esos registros ayudan a tener datos para tomar decisiones importantes, decisiones de Estado en materia sociolaboral, en materia salarial, en materia económica y todo en sí lo que conlleva el trabajo en todas sus dimensiones. Entonces, este es un calendario de vencimientos. Sí, cuando entren en vigencia las multas van a ser aplicadas conforme a este calendario de vencimiento, así como fueron aplicadas recientemente las multas por el caso de las planillas laborales. Hoy, como les mencioné, las multas no están activas, no entraron en vigencia y estamos a que se puedan ir realizando las comunicaciones de enero hasta mayo en la medida del tiempo de cada uno de los gestores. También invitamos a que la gente pueda ir organizando su tarea para realizar estas comunicaciones y evitar con multas a fin de mes, ¿verdad? En conclusiones, realmente los libros de información laboral son los libros que vienen a suplir los libros que tradicionalmente teníamos en un formato papel. Cuando estos libros estén vigentes, que también vamos a dar plena publicidad, van a ser exigibles las comunicaciones de liquidación de salario, que es un poco el elemento más importante y el elemento que también tiene una variación mes a mes en cada uno de los registros laborales que tenemos en nuestras empresas. Sabemos que una entrada, unas vacaciones, una amonestación, un permiso u otro movimiento se da según un evento determinado, pero sabemos que el salario se va pagando mes a mes y el salario un poco también es consecuencia del cumplimiento de la jornada de trabajo, de los días de descanso y otras cuestiones más que deben tenerse en cuenta. Entonces, las liquidaciones de salario van a ser exigibles y a partir de ahí también el Ministerio va a ir fijando las multas por el incumplimiento cuando tengamos los libros de información laboral en su versión electrónica. Los libros en formato papel tienen vigencia hasta el año 2024. En, el decreto 1989 estuvo a comienzo del año, estableció un periodo de transición y este año queremos implementar ya todo lo que es el periodo 2025 de manera electrónica. Por lo cual, para este año, para el periodo 2025, no se prevé la presentación de planillas laborales. Es decir, el año que viene, en el 2026, ya no va a haber la obligación de presentar planillas laborales. Sí, va a ser un nuevo requisito de tener los libros que antes teníamos en versión física, hoy tenerlos en una versión electrónica. Nos hacen la consulta de las empresas si pueden llevar a la par los libros en un formato
papel. Realmente no existe ninguna prohibición. Si por una mejor gestión administrativa, si por un mejor control quieren hacerlo ustedes porque deciden hacerlo, no hay inconveniente. Ahora bien, el Ministerio de Trabajo no va a exigir el cumplimiento de los libros en su versión papel en el periodo 2025 en adelante, porque el decreto, la ley establece que esa obligación será cumplida en formato electrónico. No obstante, sí, el periodo anterior al año 2025, es decir, 2024, 2023 y siguientes años hasta abajo, sí es obligatorio llevar esos registros en formato papel con todas las exigencias que establecía el decreto vigente en ese momento en cuanto a la rúbrica, las hojas foliadas, los asientos sin tachaduras, enmiendas, etcétera. Bueno, aquí les quiero dejar un caso práctico y irnos después al sistema REOT para conocer este proceso, ¿verdad? Tomamos un registro de marcación común y corriente de un empleado que durante el mes de mayo asistió a trabajar sin ningún tipo de inconveniente, un empleado muy responsable que no tuvo ausencias, acudió los días feriados porque por la naturaleza en sí del negocio exigía que el trabajador esté presente ese día feriado y él también voluntariamente ha aceptado acompañar a su empleador en su jornada laboral los días feriados. Entonces, fue a trabajar, se estableció un registro de marcación importante también que todas las empresas puedan tener un registro de marcación para conocer las horas que ha cumplido ese trabajador, ¿verdad? A partir de ahí, saber la jornada ordinaria y la jornada extraordinaria. La jornada extraordinaria es aquella que sea la jornada ordinaria, que de acuerdo al código de trabajo también tiene su tope para garantizar al trabajador el descanso intermedio que es en el día, en la jornada, generalmente el horario de almuerzo y también el descanso del día a día, ¿verdad? Y el descanso dominical o el descanso semanal. Entonces tomamos como ejemplo este un caso, una persona que vino a trabajar todos los meses para hallar las horas trabajadas, tomamos los días que vino a trabajar. A modo de ejemplo y con fines eminentemente didácticos, sin que esto sea un caso real, verídico en particular, tomamos un trabajador que ha cumplido 8 horas diarias. Sabemos que cada empresa, que cada contrato de trabajo, la casuística es distinta y debemos adaptar realmente nuestro proceso de liquidación a cada caso. Pues en este caso en particular tenemos un trabajador que asistió regularmente las 8 horas y en el mes cumplió 208 horas laborales. Tomando en cuenta también que para hacer un poco más difícil el ejercicio, este trabajador tuvo un permiso por contrato colectivo. Un permiso donde vemos aquí que no se declara por días trabajados, pero sí es un día que a ese trabajador también, de acuerdo a las condiciones del contrato colectivo, le corresponde el pago, ¿verdad? Muy común en las grandes empresas tener el día libre por el cumpleaños, a lo mejor un día libre para tomar un examen de la facultad o un día libre para hacer algún que otro trámite personal, aparte de lo establecido en el Código de Trabajo. Una aclaración muy importante y quizás un error que a veces se cometía también en la presentación de planilla es pensar que la cantidad de horas trabajadas es la multiplicación de 8 por los días trabajados, es decir, 240 horas trabajadas. Sabemos que esa situación realmente es imposible, o sea, el trabajador tiene derecho a descanso, tiene derecho a un día de descanso de la semana, tiene derecho a descanso intermedio, tiene el derecho al trabajo diario. Entonces, lo importante es tener un registro de marcación donde podamos fijar verdaderamente las horas que ese trabajador ha cumplido. Entonces, aquí tenemos lo que tenemos que tener en cuenta para este ejercicio que le voy a explicar de manera práctica. Tenemos que actualizar los datos de la empresa y del empleador, es importante. El permiso comunicado en el sistema REOP, en el sistema REI, que el sistema del IPS, donde también se tienen en cuenta las cuestiones salariales, no es necesario informar un permiso cuando no afecta la base mínima imponible. El salario se paga por los 30 días, tomando en cuenta que el código establece que se deben establecer las jornadas trabajadas y pagadas. Entonces, dejo de compartir esa pantalla y voy a ingresar al sistema REOT para mostrarle así en forma práctica
este proceso de liquidación de salarios. Voy a compartir nuevamente la pantalla, así entramos desde el nuevo reloj que está mejorado, que realmente desde la implementación del reloj, ahora estamos haciendo nuevas mejoras, pensando siempre en los usuarios del sistema reloj. Este nuevo sistema reloj que ya en la pantalla inicial ya nos da los datos de la empresa. Y es muy importante mencionar que los datos de la empresa deben estar actualizados y también los datos de los trabajadores, pero para que las líneas de comunicación entre el Ministerio de Trabajo, las empresas, los contadores, los usuarios, los gestores de recursos humanos, sea una línea clara y transparente, importante que los datos estén actualizados. Entonces ya en la pantalla inicial ya tenemos los datos de correo electrónico, los datos de contacto de la empresa, y si existe algún tipo de variación se puede hacer las modificaciones cuanto antes, ¿verdad? Esas modificaciones se hacen aquí en el botón de datos de la empresa, donde aparece la casita, pero también aquí en esta tuerca donde podemos ir al botón de editar datos y ahí vamos agregando todas las actividades que vamos haciendo. Esta actualización de datos es muy importante porque, por un lado, nos permite llegar a todos los empleadores por canales digitales de información para la comunicación y, por otro lado, para el proceso que más adelante le va a estar explicando el doctor Otazú de Emplea de PI Joven, donde es un requisito para acceder al sistema tener los datos actualizados. También necesitamos que se puedan actualizar los datos de los trabajadores. Los datos de los trabajadores los actualizamos en el botón de gestiones, en el botón de editar. No existe, como les mencioné, al igual que liquidación de salario, una sanción por, por el incumplimiento de no realizar esta actualización de datos, lo cual no deja de estar previsto que más adelante se puedan aplicar algún tipo de sanción. Entonces, lo que buscamos es que con tiempo ya la gente vaya realizando estas actualizaciones correspondientes y evitar inconvenientes posteriores, ¿verdad? Sabemos que al ser una obligación fijada en el decreto y por más que las multas no hayan entrado en vigencia, es una cuestión que debemos de cumplirla. Más adelante también les comento que se van a fijar también reglas para ir estableciendo los certificados de cumplimiento laboral y entre esas cuestiones también se van a ir tomando en cuenta que los datos del empleador y los datos del trabajador también estén correctamente actualizados. Bueno, entonces habiendo actualizado correctamente el dato de la empresa, habiendo actualizado los datos del empleador, em, seguimos con las demás comunicaciones dentro del sistema red. Las micro y pequeñas empresas habrán notado este nuevo botón aquí, por lo menos las micro y pequeñas empresas que están al día con IPS, que están al día con el REOP y que tienen los datos utilizados este nuevo botón, que es el botón que después le va a estar mostrando Wilberto Tazú de lo que es el programa Emplea API. También habilitamos aquí en el ángulo superior derecho una ventana de notificaciones donde vamos a ir notificándoles a todos los empleadores las nuevas disposiciones que van emanando del Ministerio del Trabajo para que haya un poco un canal de información transparente entre el Ministerio de Trabajo y el empleador. También vamos a ir avisando aquí de repente notificaciones puntuales a determinados empleadores sobre cuestiones particulares y específicas. Entonces, en ese nuevo botón que tenemos de comunicaciones, tenemos el botón de liquidaciones de salario. Existen dos modalidades para hacer esta presentación. Tenemos la presentación de planillas electrónicas, Excel, y la presentación en su formato manual. El concepto de aplicación es lo mismo en cada uno de los casos, lo que varía un poco es la forma de ir haciendo esa presentación. En este botón acerca del sistema, nos vamos a toda la información del registro obrero patronal, sobre todos los trámites que necesiten. Y en el botón de comunicaciones tenemos los modelos para las planillas salariales en una versión Excel. Esta planilla la descargamos, completamos los datos, que los datos son los mismos que tiene una liquidación de salario en su formato manual, y luego la levantamos. El proceso para añadir esa información es añadir, añadir las planillas
aquí en importar planillas y ahí se extrae el archivo, ¿verdad? A modo de ejemplo, yo ya tengo yo una planilla levantada como para que no lleve tanto tiempo esta explicación, que después le voy a mostrar otra vez cómo confirmar cada una de ellas. Entonces, tenemos la forma manual donde vamos cargando los datos de cada empleado de acuerdo al periodo que queramos declarar, ¿verdad? Como les comenté, tenemos el caso de un trabajador que estuvo en el mes de mayo. Entonces, declaramos el periodo de pago. Sobre este punto, es importante mencionar que el código establece que el periodo de pago debe ser periodos regulares, dice, o sea, que puede ser en forma mensual, tradicionalmente en forma mensual, puede ser en forma quincenal y hasta puede ser semanal, ocasionalmente diaria, ¿verdad? Pero en sí este periodo de pago buscamos que sea de acuerdo a lo que establece el código de trabajo. Nos consultan muchas las empresas si debemos hacer recibo de salario, si le pagamos la quincena y después le pagamos a fin de mes la diferencia o el anticipo. Y la consulta es que realmente nosotros con esto no queremos cambiar la forma como siempre venían trabajando. Si siempre hacían un recibo de salario de manera quincenal y de esa forma documentada en ese pago fantástico, pueden hacer esta comunicación de manera quincenal y después a fin del mes el complemento o en todo caso juntar toda la información y hacerlo todo de una vez. Se establece el medio de pago, son cuatro modalidades las que establecimos: efectivo, cheque, banco o transferencia y a través de giro de las entidades. Se establecen los días trabajados, como les comenté, esta persona viene a trabajar todo el mes de marzo, son 30 días trabajados, que un mes tradicionalmente 30 días trabajados es lo que tiene, y también en sintonía un poco con el proceso de declaración de planillas que se hace en IPS, donde se van declarando los días trabajados, que va en función al calendario. Pueden declarar 31 como marzo tuvo 31, no hay ningún drama tampoco cuando eso, pero la costumbre establece que es de 30 días trabajados. En el caso que el contrato no haya sido fijado por pieza elaborada, se pone cero y aquí vamos poniendo las horas trabajadas. En el ejemplo anterior habíamos mostrado que teníamos 216 horas trabajadas porque la persona tuvo que trabajar también los días feriados del mes de mayo. En horas extraordinarias, asumimos como ejemplo que esta persona hizo una hora eh, de hora extra. Como bien le indico, esto es solamente de efectos didácticos, acá no es un caso real, tampoco estoy consignando datos verdaderamente ciertos, estoy tomando así datos aproximados, mostrando un poco la forma en cómo hacer este proceso de liquidación y los conceptos que deben tener en cuenta. Entonces tienen que tener en cuenta el salario básico que le pagamos a cada trabajador, que es el contrato fijado en el contrato de trabajo. Y si la persona trabajó 30 días, le corresponde íntegramente ese salario. Ahora, si la persona hubiera trabajado menos días, se tendría que hacer los descuentos correspondientes, o mejor dicho, se debería hacer el pago correspondiente de acuerdo a los días trabajados. Entonces tomamos el salario, tomamos el salario mínimo vigente actualmente, 2.798.309, y con este botón check confirmamos esa información. Entonces guarda ahí esa información y vamos agregando los demás conceptos. Podemos agregar el concepto de feriado, que este trabajador estuvo trabajando un día, los 3 días feriados del mes de marzo, entonces le agregamos los feriados que él vino a trabajar donde se paga doble. Y confirmamos esa información. Podemos también agregar las horas extraordinarias porque pusimos aquí en el botón de abajo que esta persona hace una hora extra, tiene una jornada diurna, y ponemos el importe de una hora extraordinaria realizada. Vamos aplicando los descuentos. En descuento tenemos un descuento obligatorio, ineludible, que es el descuento a la seguridad social. No está definido propiamente que sea IPS porque sabemos que los aportes de la seguridad social pueden ser a través de las cajas previsionales establecidas dentro de la seguridad social. Tradicionalmente, o para el caso común y más generalizado, es el IPS, donde el aporte al trabajador es del 9%. Tomando en cuenta todos los ingresos de este trabajador,
el aporte al IPS nos daría estimativamente 277.033 guaraníes. Em, Hago una mención acá de que si las empresas están adheridas dentro del programa Emplea Joven PI, el aporte al IPS que se debe hacer, el aporte obrero, la retención al trabajador, es del 4%, perdón, del 5%, perdón, porque más adelante vamos a ver que hay un descuento de eso. Confirmamos esa información. Si queremos agregar otro concepto más de descuento, también podemos agregar. em, Seleccionamos, por ejemplo, y aquí es el sistema tiene la posibilidad de hacer en los descuentos según los conceptos que estamos más acostumbrados a hacerlo nosotros en nuestra empresa. Entonces ponemos como descuento y aquí escribimos el nombre del descuento, ¿verdad? Puede ser, puede ser cuota sindical. Y le ponemos el nombre como queremos poner, ¿verdad? O sea, sabemos a lo mejor muchas empresas acostumbran a poner cuota sindical, otros ponen el nombre del sindicato XX, etcétera. Confirmamos esa información y guardamos. El sistema nos dice que, también tienen errores donde nos dicen errores de control de que algún tipo de información cargamos mal. Evidentemente yo cargué aquí mal, puse marzo en lugar de mayo. El sistema se dio cuenta y me advirtió de ese error. Hago el ajuste correspondiente y me dice la operación fue completada exitosamente. Vuelvo al panel principal. En este panel principal tengo la opción de confirmar esta información, el dato que he cargado. Todas las liquidaciones van apareciendo por debajo a la medida que se van cargando. Y aquí tengo tres opciones. Tengo toda la información que cargué aquí para hacer el primer control visual y comprobar que realmente los datos que están aquí son correctos y se ajustan a la realidad. Ahora, si no son así, tengo ya la opción de editar o tengo la opción de anular también ese registro y queda ese registro anulado. Si realmente, y aquí les muestro un caso anterior que tengo, podemos anular y me encuentra seguro de rechazar ese registro, le damos que sí y vuelvo a aceptar y el registro queda ya anulado. Entonces, tenemos aquí el registro donde yo realmente ya estoy de acuerdo con la información que suministré, entonces voy a confirmar esa información. El sistema me dice que es una declaración jurada y que ya no podrá ser modificada, entonces tengo otra vez la opción de ante la duda pensar y volver a replantear si está bien, pero si estoy absolutamente seguro, confirmo, el sistema otra vez me vuelve a hacer la siguiente pregunta de seguridad, que realmente está seguro de presentar esta declaración jurada. Y al momento de aceptar esto, realmente el registro se confirma y ya se comunica al Ministerio de Trabajo sobre esa liquidación de salario de ese trabajador. Es importante mencionar que todas las comunicaciones que se van realizando dentro del sistema REU tienen carácter de declaración jurada. Entonces, prestar la suficiente atención necesaria para evitar caer en errores que después conllevan determinados procesos burocráticos de rectificar esa información y más aún cuando esos procesos van acompañados de algún tipo de multa que muchas veces implica el pago doble. Aquí cumplimos con este proceso de liquidación de salario. Como le estaba mencionando, el decreto 1989 establece la obligación de las comunicaciones de las liquidaciones de salario. Aquí cumplimos con este procedimiento y para aquellas empresas que opcionalmente quieran tener un recibo de salario, con esa información comunicada se puede acceder a este recibo que está confeccionado de manera electrónica con toda la información que le hemos proveído. Este recibo tiene todas las exigencias legales establecidas, tiene el logo del ministerio en señal de que la información consta o obra en los registros oficiales y que fue proveída por el empleador en carácter de declaración jurada. Es una opción utilizar esto, como es una opción también utilizar el método que el empleador quiera utilizar para tener los registros del pago del salario. Este documento para su validez tiene que estar firmado, el código establece que tiene que firmar el trabajador y debe firmar el empleador
Cuando se promulgó el código existía solamente la firma manuscrita, entonces se imprime en papel y se firma en papel si se van a llevar archivos físicos. También existe la opción de firmar en forma electrónica si se van a ir a llevar a tener archivos por medios electrónicos. Este proceso de comunicación de liquidaciones de salario es un proceso de transmisión de datos. Nosotros estamos pidiendo que los datos se transmitan al Ministerio de Trabajo, que son los datos relacionados, por un lado, a las cuestiones contractuales y específicamente en lo que son las liquidaciones de salario, la transmisión de datos salariales, de datos de salarios. Hago esta aclaración porque un proceso distinto que más adelante vamos a ir implementando para aquellos empleadores que quieran hacerlo es el proceso de transmisión de los documentos electrónicos. Hoy estamos aquí ante un documento electrónico, pero este documento electrónico no está firmado. Para que sea electrónico, para que sea válido este documento electrónico se necesita de la firma del empleador y del trabajador también por medio electrónico y a partir de ahí se convierte en un documento electrónico que ahí sí realmente vamos a establecer mecanismos para los casos que sea necesario la transmisión de estos documentos. Hoy el sistema REOP no prevé la transmisión de ningún tipo de documento. Hemos quitado esos botones donde la gente acostumbrada a levantar un PDF o una imagen de las comunicaciones que hizo. O sea, la molestación que le hizo al trabajador acostumbrado a levantar una imagen o un PDF, esos documentos físicos que fueron digitalizados. Buscamos que sea más ágil el sistema de ROD y todo tiene carácter de declaración jurada. No obstante, está previsto para aquellos empleadores que sabemos tienen gran volumen de información y que en un proceso de fiscalización muchas veces pedir esa información lleva su tiempo, lleva su costo. El hacer fotocopias, llevarlo en formato papel, hacer esa transmisión de esos documentos en una versión electrónica. Este documento, como le digo, es de carácter opcional para que quien quiera usarlo. Sabemos que hay muchas empresas que hoy optan por comprar un servicio que vende el Ministerio de Trabajo, que es el de las hojas rubricadas, como se llama, para uso de liquidación de salario, que básicamente es una hoja en blanco con el membrete del Ministerio de Trabajo, donde se hace la indicación de que esa hoja será utilizada para la liquidación de salario, ¿verdad? Le da un poco al momento de imprimir esa liquidación, le da un poco más de seriedad el hecho de que el documento tenga el sello de la autoridad administrativa del trabajo. Bueno, pensando en esos empleadores que buscan un poco que el proceso de liquidación de salario vaya acorde a lo que vaya estableciendo el Ministerio de Trabajo, hemos decidido este proceso de liquidación de salarios donde se puede imprimir y tiene toda la validez que el ministerio exige para hacer un proceso de liquidación de salario. Se puede seguir optando, el patrón del libro, optar las hojas rubricadas que tradicionalmente viene comprando, si quiere hacerlo a mano a través de los sobres que en el ministerio, o si no quiere utilizar ninguno de estos servicios por parte del ministerio porque el propio empleador tiene capacidad para autogestionar sus propios recibos de salarios, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando todos estos recibos cumplan con las eh, exigencias establecidas de la ley y también estén a disposición de la autoridad inspectiva en algún proceso de fiscalización. Ese sería el proceso manual. Cuando hablamos de un proceso de generación de planilla electrónica, hablamos de este proceso de importar planillas, donde levantamos la información que están en esas planillas que les comenté que se descargan de la página web aquí del ministerio y debemos de seguir el instructivo que se establece aquí en el manual de instrucción donde establecemos que hay campos que son numéricos, donde establecemos que no se debe de tocar el encabezado de esa planilla Excel. Se pueden agregar la cantidad de descuentos que sea necesario, se pueden introducir hasta 15 descuentos si es necesario poder. Realmente no, creemos que un trabajador no va a llegar a tantos descuentos. Generalmente hemos notado que los descuentos van en 3 o 4 hasta 5 conceptos. Los conceptos sí o sí que se presentan en todo el concepto de aporte a la seguridad social y en algunos casos un descuento, algún embargo, cosas así, pero no creemos que haya este 15 descuentos, pero en sí la plantilla permite también hacerlo eso. Entonces, una vez que importamos esos datos, tenemos la opción de confirmar o anular la planilla. Si confirmamos esa planilla,
otra vez tenemos las preguntas de seguridad y si no estamos de acuerdo con la información que está de esa planilla, decimos que no y verificamos, ¿verdad? Tenemos la opción de verificar esa información de manera manual, registro por registro, o verificar esa información eh, anulando la planilla y volviendo a cargar, ¿verdad? Yo ya anulé un registro hace rato que no estaba de acuerdo y ahora sí ya estoy de acuerdo con un registro, entonces voy a confirmar la planilla. Estoy seguro de todos los datos, queda la planilla confirmada y todos los datos que estaban en esa planilla quedan plenamente confirmados. Eh, y a partir de ahí poder imprimir estos recibos salariales que garantiza el cumplimiento de estas obligaciones laborales. En resumen, es eso. Creo que hablé un poco más de 50 minutos. Si me fui más del tiempo, les pido disculpas, porque creo o tuve en mente siempre la idea de poder satisfacer un poco todas las preguntas generales que se dan al respecto de las liquidaciones de salario y también el proceso de multa. Así que le cedo la palabra a Eduardo, no sé, o Wilberto, no sé cómo es la temática, y aquí ya concluyo mi parte, agradeciendo la Gracias, atención. Héctor. Sí, yo creo que vamos, en honor al tiempo, vamos a avanzar con Wilberto y después si nos queda tiempo respondemos las preguntas o vemos después cómo, porque hay varias preguntas bien interesantes, ¿sí? Entonces, Wilberto, te doy la palabra para que desarrolles todo lo que es Emplea API. Perfecto, gracias Eduardo, gracias Héctor. Vamos a compensar el tiempo, no hay ningún inconveniente. Vamos a hacer una presentación express porque este es un tema bastante interesante y que puede ser muy útil a las empresas. Y bueno, lógicamente vamos a estar siempre disponibles en el Ministerio, en la Dirección General de Empleo, para poder avanzar con todos nuestros temas. Voy a compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar si se ve bien la presentación? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, este es un programa de incentivo al empleo juvenil formal que le denominamos Emplea PI Joven. Este es un programa que tiene como objetivo poder dar una mano a los empresarios en esta primera etapa, a las empresas que tienen hasta 50 personas, 50 personas contratadas y cotizando en el IPS. Lógicamente, esto no está cerrado para que en el futuro pueda ampliarse, pero ahora arrancamos, digamos, con este target. Voy a ver cómo puedo avanzar con mi presentación. Un segundito. No me está permitiendo pasar la presentación. No, ahí Rami si nos da una mano con la ¿No me pueden dar una presentación. mano de él? Te voy Cliquear a sobre agradecer la porque presentación. realmente no estoy pudiendo. No, el comando no me está respondiendo. En tu PPT tenés que entrar a Google y le das presentación. Ahí está corriendo. Bueno, esto es un programa que, como les dije, está enfocado a MIPYMES. Básicamente, el programa lo que pretende es subsidiar una parte importante del pago del IPS para la contratación de jóvenes. Estos jóvenes, que en principio van a ser de 18 a 23 años y se va a ampliar hasta 18 a 29, que sean contratados por las empresas, van a tener un apoyo financiero de la cobertura del 18% que va a realizar el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 14% sobre la tasa que paga el empleador y 4% sobre la tasa que paga el trabajador. Hay actualmente 10.000 subsidios y estos subsidios van hasta 12 meses. Vamos un poquito a ver, esto es financiamiento propio, así que los fondos están totalmente garantizados. Como les digo, siempre nuestro piso es el salario mínimo legal vigente o su fracción día-hora sobre ese monto y hasta los 5.400.000 guaraníes, que sería el tope del salario, el Estado va a aportar 18%
sobre el porcentaje que se tiene que declarar del IPS, que sabemos que es del 25.5%. Aparte de esto, los jóvenes se comprometen a realizar capacitaciones en el SNPP o SINAFOCAL dentro de los meses que dura el subsidio, el aporte, y también antes de la contratación, la Dirección General de Empleo realiza la intermediación laboral. Esta, digamos que es la planilla base que tenemos sobre el salario mínimo legal vigente. Aquí podemos ver de que el total de las empresas que tienen que realizar el aporte en términos porcentuales es 25.5. Sobre ese 25.5, que son más de 700.000 guaraníes, siempre hablamos dentro del salario mínimo legal vigente, el Estado cubriría el 14% a las empresas, son un poco más de 390.000 guaraníes, y cubriría el 4% al empleado, que son un poco más de 110.000 guaraníes. Para hacer muy fácil la película, yo sé que estamos con un auditorio de alto nivel, sobre los un poco más de 710.000 guaraníes que actualmente las empresas están transfiriendo al IPS. Un poco más de 710.000 guaraníes es la sumatoria de la cobertura que realiza el empleador y también el aporte del trabajador. El Estado estaría realizando un subsidio de un poco más de 500.000 guaraníes, y a cargo de la empresa, que sería la sumatoria de lo que aporta la empresa más el aporte que se le descuenta al empleado, sería un poco más de 200.000 guaraníes puntualmente. Este es un apoyo financiero directo que llega a través de este programa. Esto resulta en un ahorro importante por parte del trabajador. Este va a ahorrar un poco más de 110.000 guaraníes, que serían casi 1.350.000 guaraníes durante la duración del proyecto, que son del programa, que son 12 meses. Y también el ahorro por parte de la empresa, que son más de 390.000 guaraníes, hace un total de más de 4.700.000 guaraníes al año por cada trabajador. Como el programa prevé un mecanismo de contratación de varios trabajadores, de acuerdo a la cantidad de cotizantes que ya poseen el IPS, entonces este beneficio financiero se puede multiplicar. Actualmente estamos apuntando a las empresas, a las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, tomando como parámetro la cantidad de personas contratadas que tiene, que sería de hasta 50. No tomamos nivel de facturación, solamente cantidad de personas contratadas. Las empresas tienen que tener el nivel de formalización básica, que es tener el RUC de la DENIT, y lógicamente está registrada en IPS y también en el registro obrero patronal. ¿Cuántas personas pueden contratar dentro de este programa? Las empresas pueden contratar hasta el 20% de su nómina. O sea, si la empresa tiene, por ejemplo, 30 trabajadores, puede contratar hasta 6 dentro de este programa. Y si es una microempresa que todavía no tiene trabajadores o tiene hasta 5, pueden contratar 2. Ese sería el cálculo. Esto está parametrizado en nuestra plataforma, entonces automáticamente la plataforma calcula eso. Los jóvenes, ¿cuáles son los requisitos para los jóvenes? Los jóvenes tienen que tener, lógicamente, el segmento de edad de 18 a 29, en esta primera etapa de 18 a 23, y también ser jóvenes, buscadores de su primer empleo. ¿Cómo lo medimos? Que no tengan más de 12 cotizaciones en el IPS. El joven también, para poder entrar en el programa, tiene que tener un periodo de carencia de por lo menos 30 días de cotizar en el IPS. Y si la misma empresa lo va a contratar, digamos que la empresa ya estaba contando con un joven que cotizó un par de meses, fin de año, esa empresa puede contratar a la misma persona después de 6 meses. Son periodos de carencia establecidos por el programa, y lógicamente la empresa no tiene que estar en mora con IPS. ¿Cómo se accede al programa? Bueno, recién vimos una brillante exposición de Héctor, donde se mostraba la plataforma de Reop, que ya tenía en una de las columnas el logo de Empleapi Joven. Se tiene que ingresar por Reop, se adhiere al programa, y a partir de ahí entonces se genera lo que sería la carga de vacancias. Nosotros en la Dirección General de Empleo publicamos esta vacancia en la plataforma Empleapi. Los jóvenes se postulan, hacemos la intermediación y facilitamos los mejores perfiles para que las empresas puedan realizar la selección. En términos prácticos, la empresa
ingresa a su sitio en la plataforma Reo con, lógicamente, sus credenciales. Ya en la plataforma Reo, todas las empresas que tienen hasta 50 personas contratadas y cotizando en el IPS, ya les aparece en la columna derecha lo que sería el indicativo del programa Emplea PI Joven. Clicamos en quiero adherirme al programa y ahí vemos el contrato de adhesión. Todo lo que estamos comentando acá en forma pormenorizada, uno puede leer en el contrato de adhesión. Una vez que la empresa acepta, entonces esto se verifica. Este contrato de adhesión es un contrato que dura por 5 años. 5 años. Quiere decir que la empresa, una vez que se adhiere, puede ir contratando las personas, los jóvenes dentro de este programa. Una vez que el joven cumple los 12 meses, pasa a ser un cotizante general, pero automáticamente se renueva la vacancia que la empresa tiene por estar adherida al programa. Una vez que, continuando con el tema, una vez que la empresa verifica su adhesión, entonces tiene que clicar en la columna de la izquierda, en la columna negra que vemos a la izquierda, Emplea PI Joven, y ahí entonces la propia empresa tiene la oportunidad de cargar la vacancia en donde dice nueva oferta laboral. Todo el equipo de la Dirección General de Empleo, puntualmente nuestro Departamento de Relaciones Empresariales, está dando una asistencia integral a las empresas en cada proceso. Acá entonces tenemos una plataforma muy amigable que tiene 4 simples pasos guiados con desplegables para cargar la vacancia. La primera parte son los datos de la empresa, donde estos se seleccionan y uno selecciona el programa Emplea PI Joven, le da siguiente y pasa a lo que sería el puesto. Acá ponemos el nombre del puesto, por ejemplo, cajero, repositor, delivery, una descripción de lo que va a hacer la persona y otros parámetros que están establecidos en la plataforma, por ejemplo, el tipo de contrato, el departamento, la ciudad, si hay otra remuneración. Y acá ya la empresa nos da la cantidad de vacancias que la empresa puede solicitar. Estas vacancias, lógicamente, no necesariamente tienen que pedirlas todas a la vez. Por ejemplo, las empresas que tienen, qué sé yo, 45 trabajadores, les corresponde contratar 9. Pueden solicitar 1 o 2 de diferentes perfiles. Eso no existe ningún inconveniente. Aquí se colocan los horarios, se da siguiente y pasamos a los requisitos. Es bastante sencilla, la plataforma es amigable, nos guía si es que la empresa está solicitando una persona de un sexo específico o indistinto, nivel de formación básica, el parámetro de edad está parametrizado, actualmente es 18 a 23, después lo ampliaremos a 29, le damos siguiente y tenemos la parte de habilidades y conocimientos, sabemos que el enfoque es primer empleo, entonces lógicamente estamos solicitando personas con un nivel de formación más básico y también si es que se solicita que la persona tenga el conocimiento de idioma y también de lo que sería la parte informática. Una vez que se carga toda la vacancia, el equipo en la Dirección General de Empleo verifica que la carga esté óptima y se publica en lo que sería la plataforma Emplea PI y la vacancia se verifica de esta manera. Esto entra con las otras vacancias que normalmente estamos ofreciendo, pero en el vértice superior izquierdo tenemos un distintivo en color verde que dice Emplea PI Joven. Ahí entonces el joven puede entrar, cargar el currículum en la plataforma y postularse a la vacancia. Cada vacancia genera un ID único. Entonces, ¿qué pasa? Si las empresas ya tienen personas que todavía no están cotizando, están en calidad pasantes, en prueba, y reúnen estos requisitos del segmento etario y también no tener 12 cotizaciones en el IPS, podemos incluirle con este mecanismo. No hay problema. Generamos una comunicación óptima entre la Dirección General de Empleo y nosotros entonces verificamos que esa persona pueda incluirse en el programa. Pero esa persona tiene que cumplir el proceso de cargar su currículum y postularse a las vacancias. La vacancia se publica 7 días, los jóvenes se postulan, después se cierra la vacancia, en 5 días nosotros hacemos un proceso de intermediación, tenemos el currículum cargado en la plataforma, hacemos una preentrevista y hacemos un test psicotécnico de personalidad. Y le presentamos a la empresa los 3 mejores perfiles. Ese es nuestro proceso de intermediación. Si se postulan 10 a una vacancia, filtramos los 3 mejores de acuerdo a lo que la empresa solicita y de acuerdo, lógicamente, a lo que los jóvenes están ofreciendo dentro de sus habilidades. Una vez que la empresa decide admitir uno de ellos, confirma la admisión y ya ese
esa persona, una vez que se le contrate y se le dé entrada en la planilla de IPS, se le dé de alta en IPS, ya el ministerio recibe la información y se va a realizar el aporte correspondiente al porcentaje que habíamos mencionado. Los otros dos perfiles confirmamos que no se admiten y de esa manera entonces se cierra el proceso y ya pasamos a la parte administrativa para que el joven pueda ya trabajar teniendo el pago del subsidio por parte del ministerio. Rápidamente, nuestra plataforma se ingresa con Emplea API en un buscador, se inicia sesión, es muy sencillo, se pone el número de cédula y la contraseña de fecha de nacimiento. Esto es para el joven, si queremos indicarle a algún joven que ya tenemos en la empresa para que ingrese en el programa que no esté cotizando todavía en el IPS, entonces tiene que cargar su currículum. En la plataforma donde dice cargar currículum, tenemos 3 pasos sencillos. Información básica, donde en esta interfaz estiramos los datos de identificaciones. También tenemos para la parte de referencias, la parte de estudios y capacitaciones. La plataforma linka directamente con la base de datos del MEC, del SNPP y del SINAFOCAL, pero también la persona puede cargar otros estudios que tenga, así como informática e idiomas. Y por último, experiencia laboral, la plataforma linka con el registro de obrero patronal. Entonces, si alguna persona ya tuvo experiencia en una empresa que le dio de alta en IPS, entonces ya figura también en el registro. En muchos casos para este programa no vamos a encontrar todavía registros o registros más básicos, porque se trata de un target o un segmento de primer empleo o joven con poca experiencia. De esa manera se termina la carga, entonces el joven se dirige a la vacancia, clica donde dice perfil, verifica todos los datos que tiene la vacancia y se postula. Para el programa tiene que completar una ficha social y de esa manera entonces ya nosotros recibimos la información del joven y lógicamente vamos a hacer el proceso de intermediación. Para redondear la idea, en esta primera etapa, el programa está orientado para empresas de hasta 50 personas contratadas y cotizando en el IPS. Se parametriza que pueden contratar dentro del programa un 20% y si tienen de 0 a 5 trabajadores pueden contratar hasta 2 por parte de la empresa y formalización básica en DENI, en IPS y en el MTES. Por parte de los jóvenes, iniciamos con jóvenes de 18 a 23 años, se va a ampliar a 29 y no tienen que tener más de 12 cotizaciones en el IPS. Si la misma empresa lo va a contratar, tiene que haber un periodo de carencia de 6 meses y si va a pasar de otra empresa a otra, el periodo de carencia del joven en IPS debe ser de 30 días. El joven se compromete a tomar una capacitación fuera del horario laboral en el SNPP o el SINAFOCAL de al menos 60 horas en el rubro en el que está trabajando, en el ramo que está trabajando. El subsidio, actualmente está disponible 10.000 subsidios. El subsidio va hasta un año, hasta 12 meses. Y una vez que este finaliza, el joven, Dios mediante, ya con capacidades mejoradas, que la empresa ya lo considera un trabajador estable, entonces pasa a cotizar en forma general, pero se libera ese cupo para que la empresa pueda volver a contratar otro joven dentro con este beneficio del subsidio del aporte del IPS. Este subsidio, repitiendo, es del 18% sobre el 25.5%. Partimos de base del salario mínimo legal vigente o su fracción día-hora y también el salario máximo dentro de este programa que se puede ofrecer es de 5.400.000 guaraníes. Esos son los parámetros generales. Le solicitamos cordialmente a Ferrere que nos pueda facilitar un poco los datos de todos los participantes para que nosotros podamos hacer llegar esta información y lógicamente las empresas que estén interesadas puedan adherirse. No, esto no está cerrado para que en el futuro empresas con mayor cantidad de personas, mayor cantidad de personas contratadas, hablamos del número de 50, puedan ir sumándose. Entonces, por eso es que es importante abrir esta conversación. Nos estaba comentando el equipo técnico de Ferrere de que muchos de sus clientes son empresas multinacionales que pueden tener más personas. Entonces es importante que conozcan esta información, que bueno, estemos atentos
de cómo vaya evolucionando este programa. En términos bastante específicos, de eso se trata este programa. Este programa no colisiona en ningún momento con toda la normativa legal vigente en materia de trabajo y de contratación. O sea que si la empresa contrata dentro de este programa, toda la normativa sigue vigente, el periodo de prueba y todo el mecanismo de todo lo que sea la parte de exclusión del trabajador, todas las comunicaciones. Este programa lo que tiene es el interés de poder apoyar a dos partes muy sensibles de nuestro país. La primera es el segmento joven, buscador del primer empleo, que las empresas puedan confiar en el talento joven del Paraguay y puedan contratar con este subsidio importante al IPS. Y el otro segmento que actualmente está definido para iniciar el programa son las empresas que tienen hasta 50 trabajadores para que puedan ir integrando a sus plantillas jóvenes dentro de estos parámetros. Bueno, eso sería un poquito a grandes rasgos lo que presenta este programa que le denominamos Emplea PI Joven. Dejo acá nuestros contactos. Tenemos un mail, empleapijoven@mtes.gov.pi, y nuestro teléfono celular, el 83 53 12 24, directamente con la gente de mi departamento de Relaciones Empresariales, que estamos asistiendo a todos los interesados y les solicitamos que se adhieran al programa para que puedan ya generar un cupo de vacancias dentro del programa y poder ir contratando con este beneficio financiero efectivo que en este momento está lanzando en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Este es un programa que primera vez en toda la historia del ministerio se está lanzando, entonces estamos logrando la adhesión de un grupo importante de empresas que están interesadas. Esto se lanzó en mayo, es nuevo. Entonces agradecemos también el espacio y la convocatoria que nos hace Ferrere para poder dar a conocer nuestros programas del ministerio. Muchas gracias. Gracias, Wilberto. Al contrario, la verdad que los agradecidos somos nosotros. Muy clara la exposición de ambos. Y hay un par de preguntitas y tenemos 5 minutos, así que vamos a ir seleccionando algunas, si están de acuerdo, Héctor y Wilberto. Sin problema. Eh, a ver, yendo por orden de los temas, veo que hay una que habla sobre firma electrónica. El uso de la firma electrónica es válido tanto la cualificada, firma digital, como no cualificada, conocida como firma electrónica, pregunta. En todo caso, si pudiera ampliar, ¿qué método admite el Ministerio de Trabajo como válido para reemplazar el uso de firma física para ser más eficientes en el proceso de firmas de compañías grandes? Bueno, la verdad que la pregunta no es de tinte laboral, ¿verdad? Ya va un poco una pregunta sobre la ley de firma electrónica en sí, ¿verdad? Ahí tenemos que remitirnos a lo que establece la ley. La ley establece que no tendrá repudio la firma electrónica cualificada ni la firma electrónica no cualificada. Y define cuál es la cualificada y cuál es la no cualificada. La que tiene carácter de manuscrita, ¿verdad? Es la firma electrónica cualificada, ¿verdad? La que tiene, por así decirlo, mayor peso ante las demás. Internamente, a nivel del ministerio, estamos en una etapa un poco de relevar datos, porque frente a esta decisión, la pregunta sí es muy contundente, ¿qué el ministerio va a aceptar como válido? Es una decisión que tenemos que tomarla de acuerdo un poco con el Ministerio de Industria y Comercio, que es el órgano de aplicación de la firma. Pero una recomendación a título personal, si me preguntase a mí, Héctor Legal, yo recomendaría el uso de la firma electrónica cualificada porque es la que se equivale a una firma manuscrita. Ahora bien, a nivel institucional, no hemos tomado todavía una posición al respecto porque realmente hoy nos estamos nosotros enfocando en el proceso de transmisión de datos. Después cuando establezcamos la API que llamamos que va a ser un proceso de transmisión de datos de interconexión en línea, vamos a prever la transmisión de documentos en formato electrónico. Y ahí sí, como ministerio, vamos a establecer los mecanismos para esa transferencia de información
de datos de manera electrónica, con firma electrónica cualificada o la firma electrónica no cualificada, según la recomendación que nos dé el órgano de aplicación que es el MITIC. Pero, o sea, eh, para tener un poco un panorama claro, o sea, hoy el Ministerio o el Código de Trabajo establece que la firma del recibo de salario debe ser por parte del empleador y por parte del trabajador. Nos vamos a la pregunta de qué es una firma y la firma de manuscrita a mano o la firma electrónica. Bueno, ¿quién regula la firma electrónica? La ley de firma electrónica establece los dos mecanismos. Y el mecanismo que más se asemeja a una firma manuscrita es la de firma electrónica cualificada. Con eso no quiero decirles a todos que es la firma electrónica cualificada la que va a exigir el ministerio. Pero como les digo, una apreciación que yo doy a título personal, tomando en cuenta un poco la experiencia y las conversaciones que voy teniendo con cada una de las personas, pero no soy un experto en lo que es la ley de firmas electrónicas, tampoco es una cuestión eminentemente laboral, o el ministerio tenga que pronunciarse sobre el uso de tal cual firma, pero sí sabemos y somos conscientes que como una cuestión de gobierno de Estado, debemos de congeniar con las instituciones encargadas, en este caso el MIC, que es el Ministerio de Industria y Comercio, que es el órgano de aplicación de ello. Y de hecho estamos haciendo realmente también los esfuerzos. Ya nos reunimos con varios representantes de las empresas que son proveedoras de firmas cualificadas para establecer una mesa técnica al respecto. También estamos abiertos a los representantes de las empresas que son de firmas no cualificadas también, como para analizar esta situación de fondo. Como le digo, no es una cuestión eminentemente laboral, es una cuestión que va por el uso o no de la firma. Sí, de hecho que la norma que regula la firma electrónica y la electrónica cualificada le da fuerza legal a todos los documentos suscritos digitalmente, independientemente del tipo de firma, pero hace una pequeña diferenciación en cuanto a la posibilidad de oponerse a algún tipo de firma u otra, pero en puridad todo lo que esté firmado digitalmente tiene ese respaldo de tener fuerza o validez. O sea, no se puede negar, digamos, la validez de actos ejecutados digitalmente. Clarísimo, doctor. Creo que nos entra una última pregunta. Voy a elegir una sencilla en honor No, al podemos tiempo. hacer cuatro o cinco si te Ah, parece. bueno, vale, Sin problema. perfecto. Vamos, vamos. Pregunta a otro asistente, ¿ya no es necesario tener libros laborales impresos para el año 2025? Pregunta. Sí, así mismo, ya no es una obligación y en consecuencia al no ser una obligación no va a ser algo que el ministerio va a sancionar por el incumplimiento. Pero como le decía durante la charla, hay gente que quiere llevarlo, ¿verdad? O sea, quiere llevar en forma manual, ¿verdad? Si es un método de registro interno y Eso es eso válido. es Ah, válido para cuestión interna, pero el ministerio no va a aplicar ningún tipo de sanción por no usar esos libros en el claro. 2025. Ok. Después tenemos una pregunta de Luz Bobadilla que dice, buenas, si somos mensualeros, pero pagamos de forma quincenal, ¿comunicamos entonces las dos planillas? Como ejemplo, una dirá del 1 al 15 y la otra del 16 al 31, ya que ambas son planillas cerradas, no son anticipos. Perfecto, sin ningún inconveniente. El sistema permite de ambas formas, si quiere hacerlo como anticipo o quiere hacer por periodo. Por eso realmente se establecen los periodos que van en sintonía con lo que establece el Código de Trabajo. Ok. Buenos días, dice Gabriela González. Si la empresa emite recibos electrónicos, ¿es necesario volver a cargar manualmente el recibo de liquidación del salario de todos los meses? ¿Todos los meses? Bueno, ahí tenemos dos opciones, ¿verdad? Sabemos que hay empresas que ya tienen los recibos. Hoy nosotros necesitamos datos, ¿ah? Los recibos son una opción, ¿verdad? Necesitamos datos. O sea, las empresas grandes que tienen varios sistemas, hoy la opción que tenemos vigente es la de esa información, pasarla a un formato de planilla electrónica en Excel y levantar esa planilla electrónica en Excel. La siguiente opción que vamos a ir presentando más adelante, que eso estamos trabajando con el MITIC, va a ser de una API de integración, ¿verdad? Una interfaz donde vamos a poder conectarnos en nuestras bases de datos del ministerio con las bases de datos de cada una de las empresas. Pero hoy por hoy la recomendación es esa información que lo tienen en su sistema, que utilizan recibos electrónicos, en poder pasar en la planilla Excel, que son datos los que vamos a ir transmitiendo y ahí ya se da por cumplida esa obligación.
Ok, y las actualizaciones a través del reloj van a estar vinculadas también al IPS. Por el momento solamente está vinculado a lo que es gestión patronal, lo que es entrada y lo que es salida. Ahora queremos terminar bien este proceso y cuando este proceso funcione bien, vamos a pasar a otras actividades, a otros procesos. Sí, dentro de la línea de acciones que estamos previsto, el siguiente paso va a ser el de vincular los reposos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el IPS. No está previsto lo que es actualización de datos en el corto plazo, ¿verdad? Pero tampoco deja de ser una idea interesante en la que tendríamos que trabajar, pero queremos hacerlo realmente todas las acciones que lo vamos haciendo, buscamos un poco tener dentro de lo que se puede un determinado orden para no llenar demasiada información a la gente y que después pueda confundir, ¿verdad? Hoy lanzamos liquidaciones de salario y sabemos que de repente genera dudas, genera incertidumbre, genera ciertas consultas. Si lanzamos varias cuestiones al mismo tiempo, eh, vamos a confundir mucho. Nos vamos por parte, ¿verdad? Al fin y al cabo, el ministerio tiene hoy la atribución de definir cuándo va a establecer las multas y queremos establecer las multas cuando la gente entienda bien todo este proceso. Ok, perfecto, clarísimo. Bueno, entonces, cumpliendo con el compromiso con Héctor y con Wilberto, para cerrar puntualmente a las 11, creo que estamos bien de preguntas y si hay alguna otra pregunta que haya quedado o alguien quedó con alguna duda adicional, nos puede enviar las consultas y nosotros vamos a canalizar después con Héctor y con Wilberto oportunamente. Sí, así que nada, una vez más agradecer a las autoridades por este espacio y por la oportunidad que nos dan de aclarar y de conocer de primera mano cómo funcionan todos estos temas que están siendo impulsados desde el gobierno. La verdad que estamos muy contento por la claridad de las exposiciones y la contundencia de las respuestas. Así que, bueno, para ir cerrando, nada más que estamos a disposición también para apoyar en lo que podamos desde Ferrer y muchísimas gracias. A ustedes, Eduardo, y también acá desde el registro, ¿verdad? Patronal, desde el edificio Superior de Río de Janeiro. Le recibimos cuando quieran, cualquier persona puede venir, tenemos un equipo técnico. Por suerte, tanto Gilberto como yo estamos en el mismo piso, en el mismo edificio, en la misma dirección y estamos en línea y constantemente hablando uno con el otro. Buenísimo, muchas gracias y bueno, hasta luego a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Chau, chau. Gracias, Eduardo, a vos, a todo tu Bueno, equipo fabuloso de Ferrere, a todos los participantes, apuntalando las palabras de Héctor, de 7 de la mañana a 15 horas de lunes a viernes en el edificio Perú, aquí en el Río de Janeiro, una cuadra Mariscal López. La Dirección General de Empleo y la Dirección de Registro Obrero Patronal está al servicio de todas las personas y las empresas que lo soliciten. Muchas gracias. Gracias, gracias. Chau, chau. chao, chao.